Les invito a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, versículos del 1 al 15. Dice la Biblia: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe les respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vamos a orar. Padre, gracias por el día, gracias por este tiempo que nos permites estar juntos y venir a adorar tu nombre. Gracias también por tu palabra. Permite que ella pueda ser eficaz en nuestras vidas, que podamos entenderla, Señor, y que podamos ponerla en práctica, oh Dios. Bendice esta congregación, cada hermano que está aquí presente, y que tu gracia sea sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén. Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos gozosos de estar esta mañana. Quiero compartir con ustedes a manera de devocional este pasaje de la Biblia de manera sencilla. No voy a explicar todo el texto, pero sí la idea principal que este texto nos transmite. Esta es una de los milagros que Jesús hizo. Dice el autor cristiano Antonio Cruz que después de la resurrección de Jesús, o aparte de la resurrección de Cristo, el milagro que más impactó a la vida de los discípulos fue este de la pesca milagrosa. De hecho, es el único milagro que está recogido en los 4 evangelios. Es decir, los 4 evangelios narraron este hecho, lo que refleja que para todos fue de gran impacto. Todos los detalles que aparecen en el texto nos dejan ver que las personas, es decir, los discípulos, al narrar esta historia, ellos fueron testigos presenciales. No escribieron algo que oyeron o algo que alguien les contó, sino que ellos mismos lo vivieron, porque en los diferentes evangelios en los que está narrado la historia, cada cual aporta detalles que son específicos, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, de decir, parecen detalles insignificantes, pero indica que la persona estaba presente, que había mucha hierba en el lugar, que había solamente 5,000 hombres. Todos esos detallitos sugieren que la persona estaba presente, lo estaba viendo, porque cualquier otra persona no hubiera contado tantos detalles específicos. De hecho, había mucho más personas allí presentes. El autor bíblico nada más que recoge 5,000 hombres. A eso súmele todas las mujeres que estaban allí y probablemente los niños que también estaban. Se piensa que había aproximadamente unas 10,000 personas cuando Jesús hizo este milagro. Dice la Biblia, y es donde quiero señalar el detalle, 2 de los discípulos reaccionaron a una pregunta que Jesús les hizo, es decir, un pedido que Jesús les hizo.
le dijo, darle de comer, recuesten a las personas y denle de comer a ellos. Dice la Biblia específicamente que Jesús lo hizo para probar a sus discípulos, porque él sabía ya lo que iba a hacer, dice la Biblia. Sus discípulos obviamente reaccionaron ante esta propuesta. Uno de ellos, por ejemplo, Felipe le dijo, Señor, 200 denarios no es suficiente para alimentar a estas personas. Un denario era una moneda de plata que se le pagaba a un trabajador, es decir, equivalía a un día de trabajo. Cuando él dice 200 denarios, es decir, eso indica la cantidad de personas que había. 200 denarios equivalía al salario de aproximadamente 6 meses de trabajo. Y le dijo, 200 denarios no es suficiente para alimentar a toda esta gente. Luego Andrés vio a un muchacho, o parece que un niño, le dijo a Andrés, a algunos de los discípulos, yo tengo esto, si lo quieren compartir. Tenía 5 panes y 2 peces. Juan creo que es el único que aporta el detalle de qué tipo de pan es el que el niño tenía. Dice que el pan era de cebada. El hecho de que aportara el detalle de que era cebada estaba indicando que ese era el pan más barato que se fabricaba en aquel entonces. Era el pan de los pobres. Era el pan que los pobres tenían acceso. Era muy barato. Y los peces se cree que probablemente eran de la especie de las sardinas. Era típico del lago de donde acostumbraban ellos a pescar, del lugar donde estaban. Sí, era un pececito pequeño, donde los pescadores muchas veces lo cogían, lo preparaban para venderlo. Era una comida fácil y muy barata. Lo que la historia nos sugiere, que Cristo los tomó y para él eso fue suficiente. La idea que el texto nos está dando, y es la idea que quiero que usted se lleve a su casa hoy, es que, y es el mensaje que el texto da, que las cosas o aquellos elementos que pueden ser insignificantes en las manos de Cristo pueden significar mucho. Lo poco puede convertirse en mucho. Las cosas de poco valor pueden ser grandes riquezas en las manos del Señor. Es la idea que este milagro nos está ofreciendo, y es la idea que yo quiero que usted pueda llevarse en su vida y que le estamos invitando hoy. El hecho de que estamos aquí, muchos de nosotros llegamos a la iglesia por primera vez por una necesidad. Todo ser humano se acerca por una necesidad. Puede ser emocional, puede ser una necesidad intelectual, una necesidad física, una necesidad espiritual. Todo ser humano tiene en su interior algo que necesita saciar. Tenemos a veces un conflicto. Yo quiero que usted transporte este milagro, que se lleve la idea de que las cosas insignificantes, cuando las ponemos en las manos de Dios, pueden convertirse en mucho. Dios puede multiplicar lo poco. Y eso fue lo que Jesús hizo. Un alimento bien barato lo transformó o lo usó para satisfacer la necesidad de más o aproximadamente 10,000 personas. Lo que parecía algo de pobre, Dios lo llevó a un plano de abundancia. Llévelo a su vida. De cualquier cosa que usted tenga en su vida, algo que le parezca insignificante, aún nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos desvalorizamos? Nos creemos que no somos lo suficientemente capaces, o que no tenemos el suficiente valor, o que intelectualmente no tenemos la capacidad. Si yo fuera así o asado, acuérdese que lo insignificante en las manos de Dios puede convertirse en algo muy valioso, ¿verdad? En algo muy valioso. Ese es uno de las grandes milagros que el Señor hace en nuestras vidas. No necesita grandes cosas ni cosas de mucho valor. Lo que pongamos en nuestro, lo que tengamos, ¿verdad? Cuando Dios llamó a Moisés para ir a sacar al pueblo de Egipto, Moisés se sentía desarmado, no tenía nada para enfrentarse a un ejército, el ejército más poderoso de su época, en aquel entonces los egipcios, un ejército bien armado, bien equipado. Y Moisés le dijo, bueno, ¿y cómo? Y Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Le dijo, tengo una vara de madera. El Señor le dijo, eso es suficiente. Suficiente, ¿verdad? A lo mejor no tienes mucho, o piensas que no eres mucho, ni tienes mucho. Pero si lo traes a las manos de Cristo, Él lo puede convertir en algo de valor
y bien abundante, aún tu propia vida, aún tu propia vida. El Señor quiere transformarla, hacer de tu vida un milagro en el cual Dios se pueda glorificar y poder saciar tu necesidad. Porque si algo hace Cristo con nosotros, es que llena nuestras necesidades, ya sea intelectuales, ya sea espirituales, ya sea emocionales, de cualquier índole. Solamente tienes que traerlo en las manos del Señor. La Biblia dice literalmente que Jesús le hizo ese pedido a los discípulos. Él sabía que ellos no lo podían solucionar, pero dice que él sabía ya lo que él iba a hacer, porque el Señor te conoce, ¿verdad? Y conoce tu necesidad y sabe lo que estás hasta pensando de ti mismo o de las circunstancias que te rodean, pero él sabe ya lo que tiene que hacer contigo. Trae el pan insignificante de tu vida, tráeselo al Señor, pónselo en sus manos y deje que él haga el milagro de la multiplicación en tu vida. Que el Señor les bendiga.